Acto quirúrgico, prevención, manejo de complicaciones postquirúrgicas y traslado del paciente. Para preparar correctamente un paciente para la intervención quirúrgica se necesita la colaboración de todo el equipo asistencial, entre ellos se incluyen responsables, oficina de cirugía electiva quienes realizan la programación, profesional de enfermería del servicio donde se encuentra el paciente quienes son los que lideran y verifican la adecuada preparación del paciente, auxiliar de enfermería quienes realizan las actividades de preparación del paciente, médicos generales y especialistas de servicio donde se encuentra el paciente, quienes son los que lideran y ordenan pruebas preoperatorias así como todas aquellas necesarias y específicas para la intervención. Todo esto teniendo en cuenta la necesidad de cada usuario de acuerdo al procedimiento quirúrgico que se va a realizar y siguiendo las indicaciones específicas de preparación de acuerdo a las órdenes médicas y de anestesiólogos, previniendo así los eventos adversos asociados con la atención en salud y generando desenlaces favorables y positivos a los pacientes. Registros importantes. Programación de cirugía en dinámica gerencial. Historia clínica del usuario, lista de chequeo de actividades prequirúrgicas realizado por la enfermera, lista de chequeo de verificación y seguimiento a la preparación prequirúrgica del paciente hospitalizado. Servicios hospitalarios del Hospital Universitario San Jorge. Entre otros puntos importantes para la preparación correcta del paciente se debe garantizar el traslado seguro hacia el quirófano así como su egreso del área de cirugía, siempre como objetivo principal la seguridad del paciente médico quirúrgico generando estrategias de prevención de complicaciones perioperatorias. Indicaciones: preparación de la piel, baño general. En el paciente hospitalizado se debe realizar baño general con agua y jabón el día de la cirugía. Para el paciente que requiere baño en cama se realiza baño en seco de acuerdo al protocolo institucional. Se debe hacer énfasis en el aseo de genitales, área perinal y región umbilical. Para el paciente ambulatorio se le instruye realizarse baño general con agua y jabón en casa el día de la cirugía. Cambio por ropa limpia, quitar pijama y ropa interior, comprobar la no existencia de joyas y prótesis dentales. Rasurado. No se recomienda la eliminación del vello en el sitio quirúrgico, ya que la evidencia existente muestra que los pacientes que no son depilados pueden tener tasas aún más bajas de ISO. Cuando este procedimiento se considera absolutamente necesario, debe realizarse en el quirófano si el especialista lo requiere. Uñas. Se instruye al paciente y o a la familia que las uñas de pies y manos deben ser cortas, limpias y sin esmaltes. Ayuno. Informar y supervisar que el paciente esté en ayuno y así debe ser con todos los pacientes programados para el quirófano. Preparación del aparato digestivo. Aseo bucal. Se realiza el aseo bucal al paciente o se indica cómo realizarlo previo a la cirugía. Enemas. No se utilizan enemas de rutina, se aplican por solicitud expresa del cirujano. Sonda nasogástrica. Solo se coloca si hay indicaciones del médico tratante. Preparación del colon. El colon debe prepararse de acuerdo con el procedimiento. Ya se estableció para cada caso, el cirujano ordena variantes de preparación de acuerdo al procedimiento quirúrgico que va a realizar. Verificación de seguridad quirúrgica del paciente. Esta se realiza previo a la cirugía del paciente. Una vez realizadas las actividades, se diligencia la lista de chequeo de actividades prequirúrgica de verificación y seguimiento a la preparación del paciente hospitalizado en lo referente al personal de enfermería. Identificación del paciente y sitio operatorio. Verifica manilla de identificación, rótulo de identificación del paciente, donde identifica sitio de intervenir, cirujano y especialidad. Consentimiento informado de anestesia y procedimiento. Deben estar completamente diligenciados y firmados. Verificación de la preparación prequirúrgica. Preparación de la piel, ayuno, preparación del aparato digestivo, retiro de prótesis dentales, entre otros. Acceso venoso permeable. Se deben rotular todas las soluciones. Profilaxis antibiótica aplicada. Registrar en la lista de chequeo la fecha y la hora de la aplicación del medicamento. Reserva de concentrado globular y cama en UCI para los pacientes que lo requieran de acuerdo a la valoración preanestésica. Envío de ayudas diagnósticas adicionales. Se debe registrar rayos X u otros exámenes adicionales. Verifique que el usuario se haya retirado prótesis dentales, joyas, maquillaje y esmaltes de las uñas. Indíquele dónde quitarse la ropa, colocarse la bata de cirugía, el gorro, las polainas. Permítale al acompañante ayudarle y colabore usted si así lo requiere. Solicite que elimine si lo desea y que se lave las manos. Revisar el sitio operatorio. Condiciones para el transporte del paciente. Recibir en sala de admisiones de cirugía a los usuarios que vienen trasladados de otros servicios teniendo en cuenta que traiga catéter venoso permeable, consentimiento informado completamente diligenciado, programación del procedimiento,
acompañamiento de un familiar y que cumpla con los requisitos necesarios para la intervención quirúrgica. El traslado del paciente debe realizarse con las siguientes indicaciones para prevenir lesiones por caídas. Los pacientes no se pueden trasladar mediante deambulación. Los pacientes deben ser trasladados al quirófano de acuerdo con su estado clínico. Pacientes hospitalizados no críticos deben ser trasladados en silla de ruedas o camilla y contar con los dispositivos para asegurar un transporte seguro, oxígeno de traslado, bombas de infusión, monitor de signos vitales y deben venir acompañados por personal de salud y familiar del usuario. Paciente ambulatorio. Inicia el proceso cuando el cirujano y o anestesiólogo programa al paciente para un procedimiento quirúrgico y o anestésico desde consulta externa con autorizaciones administrativas. Llega por sus propios medios al quirófano con acompañante, previamente realizado proceso administrativo de admisión al sistema dinámica, programación electiva realizada el día anterior con comunicación efectiva telefónica para su procedimiento quirúrgico y o anestésico. Se realiza llamado por parte de auxiliar de enfermería y se ingresa por área de paciente ambulatorio para iniciar el proceso. En pacientes críticamente enfermos debe trasladarse con monitorización completa en forma invasiva y no invasiva según ordenado por el médico. Debe ser liderado por un médico y enfermera profesional quienes lo entregan al anestesiólogo y enfermera de cirugía directamente. El proceso de traslado termina cuando el paciente regresa de nuevo a su servicio de origen en compañía de camillero, en compañía de auxiliar de enfermería si sus condiciones clínicas lo permiten, o a UCI en compañía de médico, auxiliar de enfermería, camillero con vigilancia y monitoría continua. Marcación del sitio quirúrgico e identificación del paciente. Se debe identificar correctamente el procedimiento o cirugía a realizar, el sitio o lateralidad adecuada y finalmente el órgano correcto. Verificar la información del consentimiento informado, revisión de la historia clínica y el interrogatorio del paciente o cuidador. Use marcador de tinta permanente. Revise la manilla de identificación completamente diligenciada con nombre completo, número de identificación para garantizar la correcta identificación del paciente. Diligencia el rótulo de usuario que contenga la siguiente información: nombre completo, identificación, diagnóstico, procedimiento a realizar, identificación del órgano par derecho e izquierdo, alergias, nombre del cirujano y auxiliar responsable. Explíquele de manera clara al usuario uno a uno de los procedimientos que se le van a realizar. Paciente posoperatorio en sala de recuperación. El objetivo de permanencia del paciente en esta unidad de cuidado posanestésico es identificar la importancia de los signos y síntomas que manifiesta el paciente en el periodo posoperatorio, así como anticiparse y prevenir complicaciones posoperatorias inmediatas, además de cubrir sus necesidades y o problemas hasta lograr su recuperación completa de la anestesia, verificar con la escala de Aldrete. Este procedimiento comienza cuando médico, enfermera y auxiliar de enfermería reciben al paciente de sala de cirugía y termina cuando el paciente es entregado al servicio o área correspondiente. Recuperación posoperatoria. Anestesiólogo y auxiliar circulante. Traslade y entrega al paciente en sala de recuperación. Informe de manera verbal acerca de las condiciones del paciente, medicamentos administrados en quirófano y de las indicaciones necesarias para tener en cuenta durante el periodo de recuperación. No omita detalles en caso de complicación intraoperatoria. Enfermera o auxiliar de enfermería de recuperación. Reciba al usuario, administre oxígeno si está indicado, ya que disminuye la hipoxemia, monitorice y tenga en cuenta función respiratoria, estado mental, función cardiovascular, estado neuromuscular, temperatura, dolor, náuseas y vómito. Verifique la permeabilidad de los accesos vasculares, revise la herida quirúrgica, presencia de sangrado, estados de sondas y drenes, verifique si es el caso que la muestra patológica corresponda al paciente, nombre, la historia clínica y tipo de muestra que fue tomada en el acto quirúrgico. Realice nota de enfermería en el sistema dinámica gerencial. Enfermera y o auxiliar de enfermería de recuperación. Verifique cada 10 minutos signos vitales, estado de usuario y diligencia en el sistema. Inicie tratamiento según orden médica y de acuerdo a las condiciones del usuario. Enfermera y o auxiliar de enfermería de recuperación. Controlar la temperatura corporal, las náuseas y el vómito y especialmente manejar el dolor son los objetivos principales del área de recuperación. Por lo tanto, intervenir oportunamente evita complicaciones de la recuperación y en el egreso del usuario de dicha sala. Proporcione termorregulación mediante la colocación de líquidos endovenosos calientes, cobijas, retirando el exceso de humedad y verifique constantemente la temperatura corporal del paciente.
Enfermera y o auxiliar de enfermería de recuperación. Controle las náuseas y evite el vómito mediante la administración profiláctica de medicamentos como metoclopramida, desametasona, ondansetron y entre otros de acuerdo a la valoración del manejo anestesiólogo. Si el usuario presenta emesis, proporcione comodidad y seguridad, evitar el riesgo de broncoaspiración o complicaciones derivadas. Enfermera y o auxiliar de enfermería de recuperación. Mantenga en comunicación con el acompañante del paciente por medio del citófono e informe el estado del usuario y pasos a seguir. Diligencia el formato de dinámica gerencial, escala de Aldrete, recuperación posedación y haga los registros correspondientes en la historia clínica. Enfermera y auxiliar de enfermería de recuperación. Asegúrese de que un acompañante responsable esté con el paciente al momento del egreso hospitalario. Es recomendable verificar en el paciente la tolerancia a la vía oral, diuresis antes de salir para su domicilio, cuando el procedimiento es ambulatorio. El tiempo de estancia en la sala de recuperación debe ser establecido para cada paciente de forma individual y de acuerdo a las evaluaciones periódicas del estado del mismo. Permita el ingreso de un acompañante del usuario durante el periodo de recuperación tardía. Indíquele que se debe lavar las manos, proporciónele blusa de bioseguridad y motívelo para que colabore cambiando al paciente, iniciando la vía oral y verificando su tolerancia. Enfermera o auxiliar de enfermería de recuperación. Asigne cita con el usuario para el control postquirúrgico según lo acordado con el especialista. Imprima la cita, el plan de alta y el informe quirúrgico. Retiro de puntos, orden de curaciones si así lo requiere de acuerdo al procedimiento realizado. Se informa telefónicamente a farmacia que el paciente tiene alta por cirugía para que realice cierre de factura. Remita al familiar o acompañante del paciente con el respectivo informe quirúrgico, epicrisis para reclamar la factura. Indique que regrese a recoger al paciente, facilite silla de ruedas al acompañante, garantizando que éste la devuelva al bloque quirúrgico. Antes del egreso, verifique que el paciente entendió las recomendaciones registradas en el plan de alta. Médico ayudante, enfermera y o auxiliar de enfermería de recuperación. Si el paciente queda hospitalizado, haga el ingreso completamente. Una vez recuperado, llame al área de internación para comentar el paciente y asignación de cama para el respectivo traslado, notificando cuidados y órdenes especiales.